Muy buenas noches, amados hermanos. El Dios Todopoderoso nos bendiga para dar inicio a esta nueva lección o esta lección que traíamos de la semana pasada, diríamos más bien una nueva sesión de nuestro estudio, la necesidad de la lógica en usar bien o trazar con precisión la palabra de verdad. Estábamos hablando acerca del proceso inductivo, es decir, el proceso de recopilar todos los casos que la escritura presenta respecto a un tema para decir que contamos con toda la información, con todo lo que Dios ha dicho respecto a ese tema. Entonces, en ese momento estamos listos para, teniendo toda la información, deducir dentro de esa información cuáles son las situaciones obligatorias y cuáles son las situaciones opcionales que nosotros tenemos para decir que estamos cumpliendo la voluntad de Dios o que tenemos a veces métodos y maneras a nuestro juicio, al mejor juicio disponible, para llevar a cabo esos mandamientos. Se nos dan mandamientos que los debemos cumplir tal cual, como se ha especificado, y tenemos maneras de llevar a cabo esos mandamientos, tenemos maneras convenientes de realizar estos mandamientos y estamos dentro de la libertad de usar nuestro juicio en ese caso. Varones, si Dios escribió la Biblia y se puede demostrar que lo hizo, entonces la Biblia es verdadera en todo. Dios no puede mentir, dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Todas las enseñanzas de Dios son verdaderas, pero Dios no ha puesto toda la verdad en una sola página de la Biblia. Y necesitamos que estemos muy claros en este punto, en esta lección de esta noche. Aunque todo lo que Dios ha puesto en la Biblia es verdadero, aunque todas las enseñanzas de Dios son verdaderas, Dios no ha puesto toda la verdad en una sola página de la Biblia. No encontraremos toda la verdad en una sola frase o en una sola proposición de la Biblia. La verdad bíblica se encuentra en la totalidad de las proposiciones bíblicas, es decir, de las declaraciones u oraciones. Aquí utilizamos oraciones en el sentido de el idioma, ¿no? No en el sentido de dirigirnos a Dios en esa comunicación espiritual. En las declaraciones y oraciones que componen la escritura encontramos la verdad bíblica. Si Dios habla acerca de para dar un ejemplo, si Dios habla acerca de un tópico, de un tema en la página 1 y nuevamente habla de ese tópico en la página 4, nos estamos refiriendo a la Biblia, entonces la verdad total de ese tema o tópico no se puede afirmar hasta que tomemos en cuenta ambas páginas. Para ver la verdad de este tema, debemos hacer lo que hacemos en nuestra vida diaria, en lo que razonamos y en lo que analizamos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros debemos investigar los casos. Necesitamos leer todo lo que Dios ha dicho acerca de un tema. Y entonces, y solamente entonces, estamos en posición de inducir, es decir, de generalizar un principio, decir que hay un principio, hay una regla, hay una ley, de declarar, como decíamos en la lección anterior, una generalización que cubrirá todo lo que enseñan o todo lo que dicen los pasajes investigados. No considerar algo, por muy mínimo que sea, que Dios ha dicho acerca del tema, es dejar de considerar parte de la verdad. Si usted estudia algo que tiene que ver con lo que el hombre debe hacer para ser salvo, y usted deja de considerar algo que Dios ha dicho, eso va a resultar en un suicidio espiritual. Ni se va a salvar usted, ni se van a salvar las personas que le escuchen. La naturaleza de la literatura misma demanda que estudiemos el libro completo. Dios esparce verdades a través de toda la Biblia. Y estas verdades que tienen que ver con nuestras obligaciones para con Dios deben ser localizadas. Debemos encontrarlas. Dios las ha puesto allí para nosotros. Dios las ha puesto para que las veamos, las entendamos y las obedezcamos. Si la Biblia dice que hay cosas que deben creerse, debemos creerlas todas. Si la Biblia dice que hay cosas que debemos hacer, las debemos hacer todas. Si la Biblia en la página 1
me dice que debo hacer una cosa para ser salvo, y luego en la otra página me dice que debo hacer algo más, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que tengo que aceptar ambas verdades con respecto a mi obligación ante Dios. Estoy en el proceso de encontrar los varios pasajes que hablan de mi obligación, de recopilar los casos específicos de sus declaraciones obligatorias. De esta manera, estoy induciendo. Luego de que los localizo todos los temas, todos los pasajes relacionados con un texto, con un tema, entonces puedo concluir correctamente algo acerca de ellos. Puedo concluir que todos los pasajes que he recopilado involucran obligaciones a las cuales me debo sujetar. Esto nos lleva entonces de la inducción a nuestro siguiente proceso. Nuestro siguiente proceso es la deducción. El procedimiento utilizado, o vamos a colocarnos aquí ya en la diapositiva, como lo pueden ver en pantalla, vamos a dar participación ya para que leamos la definición de este concepto, por favor. Deducción. ¿Qué sería deducción? A ver quién levanta su mano. A ver, es gratis. Vi una mano que se levantó rápidamente, pero bajó tan rápido que no vi quién era. Hermano Irving. Muy bien. Deducción. El procedimiento utilizado para ir de lo general a lo específico se llama deducción. Este difiere de la inducción en la dirección en la que se mueve. Muchas gracias, hermano Irving. Muy sencillo porque ya también lo hemos visto en otra lección. ¿Qué es la inducción? Usted quiere aprender acerca de la salvación. Usted va a recopilar todo lo que Dios ha dicho respecto a ese tema, todos los pasajes relacionados con ese tema. Va a estudiar la cena del Señor, va a recopilar todos los pasajes que hablan de ese tema. Eso es inducción. Usted va a analizar cada caso específico o va a recopilar cada caso específico para darse cuenta cuál es la voluntad de Dios respecto a ese tema. Todo lo que Él ha dicho, ¿no? Luego usted quiere saber qué es obligatorio para usted y qué no es obligatorio, porque probable que dentro de todos los pasajes que leamos respecto a un tema, como por ejemplo la santificación, encontremos que en el Antiguo Testamento, pues había rituales, ceremonias que no aplican para nosotros hoy, pero para entender eso, luego de haber recopilado todos los pasajes, tiene que venir este proceso que es el proceso de la deducción. Una vez que ya tengo todos los casos, ahora debo razonar sobre estos casos para saber qué cosas son obligatorias para mí y cuando las localice, las tengo que cumplir. Ahora, vamos a convertir la conclusión anterior en una premisa, o en la premisa de un argumento, y que dicha premisa sea la que tenemos en pantalla. A ver, ¿cuál sería? A ver. Josué. Hermano Josué, gracias, porque no estoy viendo, como no veo las manos acá, no sé qué está pasando. A ver, hermano Josué, ¿cuál sería de la conclusión que tuvimos en la última parte de deducción, de inducción, perdón? Ahora vamos a convertir eso en una premisa. ¿Cuál sería la premisa? Dice, todos los pasajes que he recopilado involucran obligaciones a las cuales me debo sujetar. Gracias, hermano Josué. Esta generalización declara que es el caso que en cuanto a cada pasaje referido, yo me debo sujetar. Así que consideremos uno de los pasajes que yo recopilaría si mi investigación es acerca de la salvación. Y este pasaje es Lucas 13:3. Este pasaje dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es uno de los pasajes en el ejemplo que yo he recopilado estudiando el tema de la salvación.
Bien, este involucra una cuestión obligatoria para mí, porque estoy hablando de un tema que es obligatorio para todos los hombres. ¿Qué puedo concluir acerca de ese pasaje que ciertamente caiga dentro del alcance de esa premisa que tenemos allá arriba en la presentación? La declaración general alcanza mediante la inducción, ¿qué cosa? Yo puedo concluir que Lucas 13:3 es un pasaje al cual yo me debo sujetar. ¿Okay? Todos los pasajes que he recopilado son pasajes que me hablan de una obligación que tengo o que tiene el hombre. Y si dentro de esos pasajes está Lucas 13:3, ahí hay un caso específico, ese pasaje me enseña que yo estoy bajo esa obligación de la que habla Lucas 13:3. De manera que entonces el argumento expresado de manera formal queda de la siguiente manera. ¿Quién nos ayuda a hacer la lectura del argumento formal? Hermano Daniel. Bien, desde que Carlos les da paso, pueden leer, no hay problema, porque yo no tengo visibilidad. El argumento expresado. A. Todos los pasajes que he recopilado son pasajes que involucran obligaciones a las cuales me debo sujetar. Primera premisa. B. Lucas 13:3 es uno de los pasajes que he recopilado. Segunda premisa. Lucas 13:3 es un pasaje que involucra una obligación a la cual me debo sujetar. Conclusión. Excelente, muchas gracias, hermano Daniel. Si todos los pasajes que he recopilado tienen una obligación a la cual me debo sujetar y uno de esos es Lucas 13:3, entonces Lucas 13:3 es un pasaje que involucra una obligación a la cual me debo sujetar. Si nosotros lográramos expresar nuestros argumentos de esta manera, una manera formal, una manera clara, una manera proposicional, nos daríamos cuenta cuando estamos razonando equivocadamente. También, si colocamos lo que alguna persona nos está diciendo en una expresión de argumento formal, rápidamente nos daríamos cuenta cuando esta persona se está equivocando en la manera en la que alcanza ciertas conclusiones. Comenzamos con la declaración general, a la cual llegamos mediante la inducción, ¿no? Luego citamos un caso que declaramos que está cubierto por esa declaración general. En el argumento que hemos citado, si la primera premisa se considera junto con la segunda, entonces necesariamente alcanzaremos esa conclusión que está allí. Como el ejemplo que siempre les coloco a nivel personal, ficticio obviamente, de yo nunca me baño a menos que utilice jabón, bueno, Castilla, o sea, mejor en español, ¿no? Nunca me baño a menos que sea con jabón Castilla. Segunda premisa, caso específico. Tengo 3 meses que no logro conseguir jabón marca Castilla o jabón Castilla. Entonces, la conclusión necesariamente cuando considero la premisa general con la premisa específica, que podría expresarla mejor, ¿no? Pero es un ejemplo muy sencillo. Al final la conclusión es que en 3 meses no me he bañado. Si solo me baño con jabón Castilla, nunca me baño con un jabón que no sea de esa marca y tengo 3 meses de no conseguirlo, entonces tengo 3 meses de no bañarme con él. Ahora, estuvimos la otra vez viendo lo que son las tergiversaciones que se dan con este tipo de argumentos, ¿no? Ahora mismo no lo vamos a considerar porque algunos de ustedes pueden decir, pero hermano, basándonos en lo que vimos la vez pasada, podemos decir que usted no ha conseguido en 3 meses, pero tiene uno que le ha durado 3 meses. Entonces no se ha dejado de bañar. Es probable, ¿no? Pero otra vez, si nosotros logramos que cuando alguien nos dice algo, lo logramos formalizar en un argumento de esta forma, muy fácilmente podremos ver cuando la persona no está razonando correctamente o lo podemos hacer con nuestras propias convicciones. Hay otro punto al cual se dirige nuestra mente aquí. La conclusión en cuanto a que Lucas 13:3 es un pasaje al cual me debo sujetar se alcanza mediante el proceso que lleva el nombre de este punto que estamos tratando, deducción.
Las primeras dos premisas del argumento consideradas juntas implican la tercera declaración. Si lo primero es una verdad y lo segundo es una verdad, la conclusión que está allí es inevitable. Tiene que ser verdad. Si ambas de las de arriba, la general y la específica, que están tratando sobre un mismo sujeto, que están tratando sobre un mismo tema, que están en este caso relacionadas la una con la otra, si ambas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Cuando comprendo que la conclusión alcanzada estaba realmente involucrada en la conjunción, es decir, en la suma de las verdades de estas dos proposiciones o de estas dos afirmaciones, estoy infiriendo lo que aquellas dos premisas estaban implicando. Y esto nos recuerda algo que vimos en una lección anterior. Nosotros no inferimos inventando. La inferencia no es una invención. Nosotros inferimos porque Dios implicó. Cuando Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, está diciendo algo explícita y directamente. Pero también dice cosas implícitamente. También está diciendo que el que no cree y no se bautiza será condenado. Note que no usa estas expresiones, pero están implicadas en la primera expresión. Entonces yo las infiero no porque mi cerebro las inventa, las infiero porque están implicadas en las declaraciones explícitas. Ahora bien, este punto es de una importancia tremenda con respecto al estudio bíblico. La Biblia está compuesta de declaraciones que se hicieron en tantas y cuantas palabras específicas. Pero ciertas declaraciones, cuando se toman en consideración junto con otras declaraciones de la Biblia, generalmente implican otras declaraciones que no se escribieron explícitamente, como lo que acabo de mencionar. No dice el que no creyere y el que no fuere bautizado será condenado. No lo dice así en tantas y cuantas palabras, pero la primera expresión implica la segunda necesariamente. Por ejemplo, en otro caso, si la Biblia en una o más páginas enseña que una persona no puede ser cristiana sin haber creído y haberse arrepentido, y esta enseña en otra página que alguien se convierte en cristiano, entonces, ¿qué está enseñando implícitamente? Otra vez, si la Biblia en una página, aquí quiero participación, ahí Carlos me avisa. Si la Biblia en una página me enseña que para que alguien sea salvo, tiene que haber creído y tiene que haberse arrepentido. Y en otra página me enseña que Juan Ramírez se salvó o se hizo cristiano, se convirtió en cristiano. ¿Qué me está diciendo implícitamente? Christopher Arias. Sirias. Sirias. A ver, Chris. No se le escucha nada, hermano. Debe ser que Steven lo silenció. Steven a veces le hace eso al pobre hombre. Tenemos a Elvis Vigil en la segunda opción. Hermano Elvis. Buenas noches. Que Christopher resuelva ya los temas técnicos. Implícitamente nos está diciendo que obedeció el evangelio. ¿Quién? No, no puedes cambiar las palabras. Tenemos que mantener el mismo lenguaje. Ok, voy de nuevo. Si la Biblia en una página me enseña que para ser cristiano o cristiana, una persona debe haber creído y debe haberse arrepentido. Y en otra página me enseña que Juan Ramírez se hizo cristiano, ¿qué me está diciendo implícitamente? Que Juan Ramírez creyó y se arrepintió. Muchas gracias, hermano Elvis. Exactamente. Esa persona tuvo que haber creído y tuvo que haberse arrepentido. No me lo dice así en un pasaje, pero la suma de un pasaje y del otro, o de lo que dice una página y dice la otra, me lleva necesariamente a esa conclusión. Esa conclusión es tan verdadera como los dos pasajes son verdaderos, porque todo proviene de Dios. No es una verdad que yo estoy inventando. Sí, para ser cristiano hay que creer y arrepentirse, aunque obviamente hay otras cosas involucradas en la salvación. Pero por favor, permítame ahorita otro ejemplo sencillo.
Si solamente se necesitara creer y arrepentirse y una página dice que con eso alguien se hace cristiano y por allá, resumido, me dice, y Juan Ramírez se hizo cristiano, ya con la información que tengo del primer pasaje y del segundo pasaje, llego a una conclusión que está totalmente garantizada por la evidencia. Sabemos esto por inferir lo que la Biblia implica. No lo entendí yo porque lo quise entender. No, lo inferí porque la Biblia así lo implica. La fuerza plena de la importancia de la deducción se entiende únicamente cuando somos conscientes de que solamente mediante la deducción podemos enseñar que todos nosotros estamos bajo obligación absoluta ante lo que enseña la Biblia o lo que ordena la Biblia. Si Pablo declaró, por ejemplo, otro ejemplo, que todos los hombres deben arrepentirse para poder ser salvos, Hechos 17:30 al 31, entonces si yo soy un hombre, debo arrepentirme. Eso yo lo estoy infiriendo, eso no lo dice el texto. El texto no dice, y por eso ahora Dios manda a Rolando Rovira González, allá en Panamá, específicamente en Santiago de Veraguas, que se arrepienta. No dice así. Dice nada más que él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y como yo soy un hombre y como Santiago de Veraguas es un lugar hermoso y maravilloso, sobre todo el área de la Mata de Veraguas, entonces pues yo debo también arrepentirme. Soy capaz de llegar a esta conclusión únicamente mediante el proceso al que llamamos deducción, donde inferimos lo que Dios implica, donde extraemos lo que Dios implica. Bien, ahí el tesorero de la congregación que vive en la Mata me ha mandado un excelente, dice. Bien, avancemos entonces. Hablemos de la naturaleza autocontradictoria de la crítica que algunos hacen hacia el método que es el método de interpretación bíblica que hemos elegido porque es el método bíblico para poder entender a la Biblia misma. Las aseveraciones en cuanto a conocer la verdad bíblica pueden ser criticadas de varias maneras. Sí, cuando usted dice que usted conoce la verdad bíblica, va a llegar gente que le va a criticar de distintas formas. Alguien podría criticar algo que yo afirmo saber, algo que yo digo que la Biblia enseña, señalando que mi posición no está garantizada por la evidencia. Y esta persona podría decir que la deficiencia en la evidencia involucra las siguientes cosas. Primero, que uno no tiene que acercarse, ahí sería acercarse a la Biblia, con ninguna presuposición en cuanto a la naturaleza de su literatura. Dos, que al acercarse a la Biblia, cualquiera puede ver que es un libro. Dos, que uno puede ver que está compuesto de oraciones, no está compuesto de imágenes ni de problemas de matemáticas, no es un fotoálbum ni es un libro de matemáticas lleno de fórmulas y números. Que además, en cuarto lugar, tiene sentido, es inteligible. Que en quinto lugar, es cierto tipo de libro con respecto al tema que trata. O sea, hay muchos libros que pueden hablar acerca de los temas que habla la Biblia, pero este en particular habla de cierta manera o es cierto tipo de libro. Entonces decía que alguien me puede criticar a mí cuando yo digo que conozco o que yo sé que la Biblia enseña cierta cosa. Y puede decir, mira, primero, tu conclusión contradice otras posiciones que hay en la Biblia. Puede decirme eso, tendría que pasar a demostrarlo. Lo otro es que hay un desajuste en mi pensamiento, que en realidad yo no estoy razonando correctamente, que yo no estoy llegando a las conclusiones que están garantizadas por la lógica, que están garantizadas por la razón. En tercer lugar, esta persona me puede decir que mi posición es contraria o que contradice otras verdades claramente establecidas en la experiencia humana, o sea, en ciencias y conocimientos que están fuera de la Biblia. Es interesante y algo extraño que algunos critiquen afirmaciones de que conocemos lo que la Biblia dice, que sabemos la verdad bíblica, basándose en el uso de la misma inducción y deducción que critican. Al parecer, algunos se han involucrado en este tipo de crítica sin comprender en lo absoluto que es imposible
tener éxito con un ataque como este que es tan contradictorio. Algunos creen que los principios de interpretación que empleamos los cristianos son algo arbitrario, algo impuesto por algún credo, por algún concilio, por algún predicador, o que simplemente vinieron en un manual de allá del norte y que nosotros lo tenemos que seguir así y punto. Y que la manera en la que manejamos o la manera en la que tratamos con la naturaleza de la Biblia o con la Biblia misma, dicen ellos que es porque tenemos prejuicios o presuposiciones acerca de la naturaleza de la Biblia y que esas presuposiciones o esas ideas que tenemos previas no están justificadas. Algunos creen que usted no puede obtener verdades de la Biblia y alcanzar conclusiones implicadas en la combinación de verdades de una página y de otra y llegar de esta manera a lo que Dios quiere que sepamos. Dice que esa no es la manera correcta, esa no es la manera sana de estudiar la Biblia. El procedimiento mismo, hermanos, de inducir, es decir, recopilar toda la información de un tema para tener todos los casos estudiados, y el proceso de deducir, ahora, tomar todos esos casos para saber qué me quiere decir Dios con ellos, es atacado por estas personas porque creen que es un método inventado por el hombre para estudiar la Escritura. Algunos creen que la naturaleza de la Biblia es contraria a este tipo de análisis o de manejo, que nunca fue la intención de Dios que se manejara su palabra así. Una idea así sería muy humorística, si no fuera porque se está metiendo en un asunto muy serio. Respondamos a esto diciendo, primero, que uno no tiene que acercarse a la Biblia, como tenemos en pantalla, con ninguna presuposición. Dos, que cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que entender que es un libro, no es una nave espacial, no es una masa de agua como un lago, no es una silla, es un libro y debe tratársele como tal. Debemos entender que como es un libro, está compuesto de oraciones, no está compuesto de más nada que no sean oraciones para expresar ideas o pensamientos. Que tiene sentido, que es un libro que se puede entender. Ya Pablo dijo que si nosotros lo leemos, lo podemos entender. Que es un cierto tipo de libro, decíamos, que no es cualquier libro, no es una sátira sobre las cosas espirituales, no es un libro que trata de ocultar la verdad, no es un libro que está lleno de misterios que están ocultos al hombre, no, es un libro que quiere o que pretende ser entendido, porque es un libro preparado por Dios para el hombre. Además, no solo eso, podemos ver en este libro, en quinto lugar, que es también cierto tipo de libro con respecto al tema específico que trata. En este caso, su tema principal, que es el tema de la salvación. Sexto, que es un cierto tipo de libro con respecto al nivel o a la profundidad que provee en cuanto al tema que trata. No hay otro libro que nos pueda dar un conocimiento tan pleno, tan profundo, tan específico de la información que da la Biblia, porque es un libro divino. Es que ningún otro libro podría, ni los comentarios bíblicos, ni los libros de los auxiliares que utilizan los intérpretes o exégetas, ni la predicación o clase que dé cualquiera de nosotros puede ser más profunda, más completa, más perfecta que lo que enseña directamente la Biblia misma. 7, que hace ciertas afirmaciones. 8, que hace ciertas exigencias. Y 9, que hace ciertas promesas. Esto lo puede notar cualquier persona con un uso sano de la razón. Cualquier persona que tenga ojos y cerebro. Cualquier persona que tenga oídos y cerebro. Depende cómo le llegue la información de la escritura. Porque la está escuchando o porque la está leyendo directamente. Ahora, para que una persona entienda lo que la Biblia enseña, esta persona tiene que inducir y deducir. Eso es inevitable. Esto es lo que esa persona ha hecho con cualquier otro libro que haya estudiado en su vida. Esta es la manera como ella entiende un libro, es la manera como entiende la comunicación. Atacar la inducción y la deducción como si fueran cosas inútiles o peligrosas con respecto al estudio bíblico es lo mismo que declarar que la Biblia es un libro ininteligible para la razón. ¿Que es un libro?
que no se puede entender. Es un libro que ¿para qué leerlo si eso no se va a poder entender? Y la pregunta es, ¿alguien ha demostrado eso? ¿Alguien ha demostrado que la Biblia es ese tipo de literatura? ¿Por qué no? Cuando alguien ataca la inducción y la deducción con respecto al estudio bíblico, esa persona, sin darse cuenta, está utilizando la inducción y deducción, si es que está razonando sanamente, en su ataque. Así que es correcto, según él, inducir y deducir para demostrar que usted no tiene derecho a inducir y deducir con respecto a la Biblia. Pero él no tiene evidencia que sustente la afirmación de que la Biblia no puede ser tratada como un libro. No tiene evidencia que le respalde de que la Biblia no puede ser tratada como un producto racional, un producto de un Dios pensante que se está comunicando con un hombre pensante. Si esta persona afirma que ella sabe algo que la Biblia enseña, debió utilizar la inducción y la deducción como un proceso mental natural. Debió hacerlo, no hay otra manera. Además, observe que la Biblia también dice ciertas cosas acerca de sí misma. ¿Qué cosas dice? Vamos a otra vez a abrir la participación para la lectura, por favor. ¿Cuáles dos cosas básicas y principalmente la Biblia dice acerca de sí misma? Por favor. ¿Quién nos colabora? Es gratis la lectura. Espero que tengan una visión muy Elio nítida. Quiroz, puede desactivar su, que tiene apagado su micrófono, hermano Elio. Entonces, Amén. Lo que la Biblia afirma acerca de sí misma. 1. En cuanto a su naturaleza, es la escritura inspirada por Dios. 1 Corintios 2:12 al 13 y 2 Timoteo 3:16 al 17. Y, número 2, la manera en la que debe ser manejada o tratada para que se le pueda entender. 2 Timoteo 2:15, Mateo 4:1 al 11 y 1 Tesalonicenses 5:21. Muchas gracias, hermano Elio. Ya usted está experto. Es tremendo, tremendo. Es lo que le decía Steven. Es alguien único. Bien, gracias, hermano. En cuanto a su naturaleza, vino de Dios. Es perfecta. Vino de Dios. Vino de un ser racional. Vino de un ser que se comunica. No vino de una explosión. No vino del Big Bang. 2, ella misma nos dice la manera en la que debe ser tratada o manejada. ¿Cómo? Bueno, 2 Timoteo 2:15 dice que la debemos aprender y la debemos enseñar. Y a quien se la enseñemos debe también enseñar a otros. Nos dice en Mateo 4:1 al 11, en el caso de la tentación de Jesús o la tentación que recibió Jesús de parte de Satanás, que cuando éste intentó invitar al Hijo de Dios a pecar, éste le respondió con la Escritura. Y cuando el diablo trató de usar la Escritura en su contra, Jesús le mostró cómo se utiliza correctamente la Escritura. O sea que hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Y la única forma de distinguir entre la una y la otra es utilizando ese poder que nos ha dado Dios, humano, natural, que es el poder de la razón. Hemos afirmado que la Biblia es un libro como un cuerpo completo de información. La información puede asimilarse inteligiblemente, de manera que la persona pueda entender para ser salvo. Eso es lo que dice Jesús en Juan, capítulo 8, los versículos 31 y 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, aquellos que critican la idea de inducir y deducir con respecto a las escrituras, consideran que nuestro método es erróneo, según ellos, porque dicen que creemos que tenemos una Biblia plana. Nadie con buena razón puede atacar el procedimiento de utilizar la inducción y la deducción en relación con un libro que está compuesto de oraciones que son inteligibles, o sea, que se pueden leer y entender, que son para comprenderse. Hacer eso es irracional. Y cuando alguien ofrece ese tipo de crítica, él ya está presuponiendo algo acerca de la verdad que muy probablemente no haría si se sentara con calma y se pusiera a reflexionar y a razonar. En conclusión, amados hermanos, a la luz del ataque sobre la inducción y la deducción, en cuanto a la comprensión de la verdad bíblica,
me gustaría concluir con las siguientes observaciones. Vamos a leerlas, por favor. Vamos a leerla y voy dando una explicación, ¿no? Vamos a ver quién nos ayuda. Hermano Steven Morales. Steven Morales, desde Costa Rica. Bien, con Steven, vamos a leer las primeras 4. Pero Steven, la lees, me das un espacio para dar cualquier explicación y luego continúas y así hasta la última, ¿no? Vamos a usar esa metodología. Hermano Steven, adelante. Dice así el 1. Nadie que sea racional está exento de este proceso. Gracias, hermano. ¿A qué se refiere? Al proceso de inducir y deducir. ¿Es así? Primero debe usted considerar todos los casos para luego hacer las deducciones correctas, haciendo un manejo apropiado de la evidencia para que sus conclusiones estén garantizadas por esa evidencia. Por eso cuando alguien dice, ay, dicen las mujeres, ¿no? Todos los hombres son iguales. ¿Qué les decimos? No todos. O sea, ¿qué les estamos diciendo con esa frase? Que ella no ha hecho una inducción correcta. ¿Recuerdan el caso de los perros? Todos los perros ladran y llega un señor y le dice a la persona, pero si mi perro no ladra y nunca ha ladrado, lo he tenido de toda la vida y nunca ha ladrado. Entonces, deja en evidencia que esta persona no hizo una inducción correcta, no recopiló todo lo que tenía que recopilar. Entonces, eso es del día a día. Eso pasa siempre. Siempre decimos, no, alto ahí. No nos meta todos en un saco. Acá somos diferentes. Acá sí lo hacemos de esta forma. Le estamos diciendo a la persona que ha deducido mal porque indujo mal. Es decir, recopiló mal, entonces creyó tener todos los casos. Y luego dedujo mal porque luego generalizó y dijo, debido a que yo entiendo que ya vi todos los casos, esta conclusión es verdadera. Usted le dice, alto ahí, yo tengo el caso número 23. Usted analizó hasta el caso 22, yo tengo el 23. Por lo tanto, su conclusión no está garantizada por toda la evidencia. Dejaste algo fuera que era parte de la verdad. Número 2. Aquellos que atacan este proceso no pueden hacerlo de ninguna manera razonada sin hacer uso al mismo tiempo del proceso mismo que pretenden criticar. Gracias, hermano. Asimismo, no solamente el hombre no puede criticar cuando vamos al estudio de la Biblia el uso de la inducción y la deducción. No lo puede criticar primero porque es natural. Eso, desde que eres un ser racional, lo vas a usar. Y número 2, porque es que cuando estas personas escriben sus libros y hacen sus disertaciones para refutar el método inductivo-deductivo, y usted les presta atención, resulta que todos los argumentos que presentan llegaron a esas conclusiones a través del preciso método que quieren criticar y destruir. Increíble. El Dios prende a los sabios en su propia sabiduría. Número 3. Es un error creer que el primer hombre que defiende una postura en cuanto a una verdad bíblica automáticamente es sospechoso como defensor de una simple teoría, en lugar de verlo como el descubridor de una verdad. Gracias, hermano Steven. Este es quizás el punto que más o mejor explicación requiere antes de que se alarmen. Este pasaje simplemente, o este punto, perdón, simplemente está diciendo que cuando una persona afirma algo de la Biblia, que yo no lo creo así, mi primera reacción no ha de ser que automáticamente la persona ha simplemente llegado a una conclusión que es una teoría y ya. Cuando una persona hace una afirmación, yo debo analizarla. Debo aplicarle el método para saber si esta afirmación se soporta o no, o es soportada o no por la evidencia. No debo desecharla a priori, enseguida, a primeras. Yo debo analizarla, pasarla por el método natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que simplemente acá, como decíamos en la lección pasada, lo hemos sistematizado, lo hemos formalizado en cierto lenguaje, lo hemos estudiado en detalle, pero que es natural en todos los hombres. Lo pasamos por el método y nos damos cuenta si es correcto o no, pero no saltar
no saltar automáticamente creyendo que todo lo que nosotros no lo entendamos así, simplemente es un error o simplemente es una teoría de parte de la otra persona. 4. Es erróneo suponer que la capacidad para tener un punto de vista debido al análisis automáticamente reduce ese punto de vista a una simple teoría. Nota, análisis no es equivalente a falsificación. Todo lo que hacemos o decimos puede analizarse, pero no todo lo que decimos o hacemos puede ser falsificado. Gracias, hermano Steven. Ahí faltó una S en decimos. Decimos o hacemos puede ser falsificado. Esta está relacionada con la anterior. El hecho de que una persona haga un análisis no necesariamente significa que lo que él va a concluir pues va a ser una teoría otra vez, sino que una persona al utilizar el análisis tiene dos alternativas. Puede hacer el análisis mal y llegar a una falsificación, o puede hacer el análisis bien y puede llegar a una conclusión respaldada por la evidencia. Tenemos que respetar la capacidad de análisis que tiene cada ser humano. Bien, otro hermano que nos ayude con los siguientes 4 puntos, por favor. ¿Quién participa? ¿Y una mano por ahí? Daniel Hernández. Abdiel Hernández. Daniel. Listo, hermano Daniel, por favor. Dice, si alguien niega que uno puede conocer la verdad bíblica mediante la inducción y la deducción, y que todas las conclusiones alcanzadas en relación con la Biblia son simplemente el producto de la cultura y entorno, esa persona está implicando algo acerca de la naturaleza de la verdad misma, que es falsificable. Gracias, hermano. Ok, si alguien, lo que decíamos en la última parte de nuestra lección, si alguien dice que uno no puede utilizar la inducción y la deducción para conocer una verdad bíblica y que las conclusiones alcanzadas no son extraídas de la Biblia, porque eso es lo que dice, no, tú no lo extrajiste de la Biblia, no te diste cuenta que eso tú lo has venido desarrollando desde tu infancia, esas ideas, esos conceptos. Entonces ahora vas a la Biblia con ese prejuicio y metes ese prejuicio ahí. Y tú dices, la Biblia dice, cuando la Biblia nunca ha dicho. Pero esa persona está diciendo entonces que aunque Dios nos ha dejado la verdad, entonces cuando nosotros la vamos a razonar, terminamos cayendo en una falsedad. Entonces, ¿qué problema? Tenemos la verdad, pero no la podemos entender. Porque dice esta persona que en el momento que vayamos a recopilar todos los casos y vayamos a deducir, inevitablemente vamos a caer en la falsificación. Qué terrible manera de ver la Biblia. O sea, esa persona está perdida. Nunca tendrá una forma de saber cómo ser salvo. Nunca tendrá una forma de saber cuál es la voluntad de Dios, porque no se atreve a usar su mente para entender algo que Dios le envió para que lo entienda su mente. 6. Si la Biblia es la palabra de Dios, es verdadera. Lo que Dios dice sobre cualquier tema es verdadero. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, 160. Así es. Pues aquí cero explicación, ¿no? La Biblia es verdadera. Todo lo que Dios dice de un tema es verdadero porque la suma de su palabra es la verdad. 7. El conocimiento es coherente, acumulativo y racional. Gracias. Es coherente, ¿por qué? Porque siempre va a tener sentido y nunca se va a contradecir. Es acumulativo porque, como mencionábamos en la lección, no todo está en la página 1, no todo está en la página 4. Probablemente tengo que ver la 1, la 4, la 16, la 1024 para poder llegar a una conclusión acerca de un tema. Así que es acumulativa. Y finalmente es racional porque todo lo que yo logre recopilar lo puedo entender. Es inteligible. Y 8. Si alguien pretende utilizar la Biblia como algún tipo de estándar, pero sin respetar lo que la Biblia dice acerca de, número 1,
su autoridad sobre las vidas de los hombres. Y número 2, cómo debe manejarse para poder ser entendida. Entonces la Biblia no puede funcionar como el estándar que ella afirma que tiene el derecho de ser. Gracias. Bien, si alguien dice que sí, pues esto pasa en la mayoría o en todos los grupos que se hacen llamar cristianos, ¿no? Utilizan la Biblia, dicen que la Biblia es su estándar, pero luego no respetan lo que la Biblia dice acerca de su autoridad sobre la vida de las personas, porque entonces quieren agregarle los credos, porque entonces quieren agregarle sus tradiciones, como hemos estado viendo en el curso de los martes, ¿no? Doctrinas que son mandamientos de hombres. Entonces, ¿cómo puedes decir que es un estándar si no le das el derecho a ella de funcionar como tal? Y si dices que no puede ser entendida porque es un libro que debes extraer de él cierto misticismo y cierta cábala, pero que en realidad no es un libro escrito para tu razón, no es escrito para tu mente. Entonces, no hay, decía en el primer punto, no hay una opción para conocer la verdad y por lo tanto no habría opción para ser salvo, porque el que no la conoce y no la obedece, se perderá. Y estas personas no se dan cuenta de la barbaridad que están afirmando con esa proposición tan extraña, ¿no? Bien, finalmente tenemos, bueno, 5 puntos más. Sería un lector más para estos 4 y nos queda uno más que ya lo leería este servidor. ¿Quién nos ayuda ahora con los puntos 9 al 12? Christopher Sirias está por ahí. ¿Se oye mi micrófono? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. La verdad puede ser conceptualizada y expresada, es decir, puede ser entendida y comunicada. La verdad es proposicional. A ver. No pensé que me estaba acá sonando. La verdad puede ser conceptualizada y expresada. Puede ser entendida y comunicada. La verdad es proposicional. Es decir, Dios ha expresado en palabras que nosotros podemos procesar, podemos entender y podemos usarlas para comunicárselas a otro y que ese otro entienda exactamente lo mismo que entendimos nosotros, exactamente lo mismo que Dios quería que entendiéramos. Y luego podemos ir al resto del mundo y explicarles lo mismo en diferentes idiomas, pero manteniendo las mismas ideas, las mismas palabras que utilizó nuestro Dios en su escritura al inspirarla, y todos van a recibir exactamente el mismo mensaje. Por eso dice Lucas que la semilla es la palabra de Dios y que donde quiera que se siembre va a dar cristianos y cristianos solamente. Número 10. Nadie puede, de manera racional, alegar por una supuesta irrelevancia de la precisión doctrinal sin utilizar a la vez la inducción y la deducción. Gracias. Nadie puede decir que no es necesario ser preciso en la doctrina, como diría nuestro hermano Steven, si no utiliza la inducción y la deducción para llegar supuestamente a esa conclusión, aunque la utilice mal. 11. Dice así. No es lógico que la Biblia ataque la razón humana como tal, ya que usted no puede entender ninguna declaración bíblica sin la razón, y dado que la Biblia demanda... ¿Te fue el audio, Chris? A ver, alguien. A ver. Ajá. ¿Ya volví? ¿No volví? Ok, sí. Ahí estoy, ok. Estamos en la 11, ¿verdad? Correcto. No es lógico que la Biblia ataque la razón humana como tal, ya que usted no puede entender ninguna declaración bíblica sin la razón, y dado que la Biblia demanda que se aplique la razón. Amén, así es. Romanos 12 nos habla de nuestro culto, que debe ser un culto o una adoración racional, y lo dice así explícitamente.
Tenemos también el pasaje que siempre citamos, Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. La Biblia en muchos pasajes nos habla de que para entenderla debemos razonarla. 12. Cualquier distinción que se haga entre el espíritu y la letra de la Biblia que implique que uno no puede aprender de la verdad mediante la razón, pero mediante razonar sus proposiciones, es una distinción errónea. Así es, porque está ese grupito, ¿no? El grupito que dice que sí, ahí está la letra muerta, dice, pero debes ir más allá de la letra para poder entender el espíritu. Pero, ¿qué es el espíritu? Simplemente lo que ellos le van a agregar al texto, lo que ellos van a inventar por encima del texto. Entonces, van a tomar un pasaje como aquel que dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, y te van a decir, sí, la letra dice eso, pero en realidad el espíritu de ese pasaje era en aquella época ayudar a los varones a que lidiaran con mujeres que eran muy, tenían mucha iniciativa, y en esa cultura eso era muy peligroso. Pero ese era el espíritu del pasaje. Ya hoy día eso no es válido. Note cómo el espíritu es un agregado que le están haciendo al texto, que nunca fue la intención de Dios que estuviera allí. Y el punto 3 y final, cualquier crítica al tratamiento de la Biblia mediante la inducción y la deducción presupone que hay una manera correcta de tratarla. Es decir, en el momento que tú me criticas y me dices, pero ese método inductivo y deductivo, eso es humano, eso es una invención, eso está mal. En el momento que me dices eso, me estás dando a entender que hay una manera correcta. Ahora, esto me da solamente dos alternativas. Si esa manera correcta no utiliza la inducción y la deducción, ya vimos que sería una forma irracional de tratar la Biblia. Y hay muchos pasajes que refutan el que el hombre llegue o se aproxime a la Biblia a estudiarla de una manera que no sea racional. La otra es, si utiliza la inducción y la deducción, entonces la crítica ya no es con respecto al método erróneo, diciendo que es erróneo, sino que es una crítica a las conclusiones que hemos alcanzado mediante el uso de la razón, porque aquel que nos está criticando no está de acuerdo con nuestras conclusiones. Entonces, note, la persona no está en contra de nuestro argumento en sí. Es decir, la primera premisa, él está de acuerdo, él lo cree. La segunda premisa, él está de acuerdo y lo cree, pero no quiere pasar a una conclusión porque esa conclusión le afecta a él, le afecta a su familiar, dice él que hará que la gente se vaya y no vuelva, lo que sea que quiera decir, del por qué no quiere aceptar las conclusiones. Entonces, esa persona ataca conclusiones, aunque cuando lo llegues a presionar, te vas a dar cuenta que él sí cree los argumentos que te llevaron a ti a esa conclusión, porque tiene que aceptarlo. Si no lo aceptara, no los aceptara, no sería una persona racional. Como le decía a alguien con quien estudiábamos recientemente, decía él, no, lo que pasa es que esto de las religiones, creo que les había comentado algo sobre eso, esto de las religiones se da mucho para que usted haga su interpretación personal. Entonces no termina siendo la enseñanza de Dios, sino la enseñanza suya. Entonces le presentaba a él el ejemplo de los ancianos. Siempre me gusta usar ese ejemplo. Los requisitos de los ancianos. Allá arriba dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces le decía, mire, dice que si alguno anhela obispado, está hablando de los obispos. Y luego dice que debe ser marido de una sola mujer. ¿De qué manera se puede leer marido de una sola mujer que no significa un hombre casado? Un hombre con una mujer en una relación de pacto, una relación matrimonial. Ahora, si todavía le quedaban dudas de que se está refiriendo a un matrimonio, luego dice que debe tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Deben ser personitas que él ha criado desde que nacieron, las ha criado, las ha formado en el camino del Señor y ahora son creyentes y deben tener un buen testimonio. Pero un día me saltó un sacerdote y me dice, no, ahí se refiere a los hijos espirituales. No, pues no, mi estimado, resulta que no. Porque luego dice que si sus hijos son rebeldes, si sus hijos son libertinos,
¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios o la casa de Dios? Entonces note que si usted me está diciendo que los primeros hijos son los creyentes, entonces esa otra iglesia a la que se está refiriendo no es de creyentes. ¿A quién se refiere? Es una irracionalidad total. Entonces, a eso voy. Ellos quieren refutar tus conclusiones. Tu conclusión es, el obispo debe ser un hombre casado y con hijos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando tú vas a la Biblia y le dices, ok, ¿este texto habla de los obispos? Sí. ¿Este texto dice que debe ser marido de una sola mujer? Sí. ¿Este texto dice que debe tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía? Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, católico romano, ¿por qué este obispo no está casado? ¿Por qué este obispo no tiene hijos? ¿Hay alguna manera de leer estas expresiones y no entender lo que ellas dicen? No, realmente no. Para una persona que razone de manera sana, para una persona que esté en el pleno uso de sus facultades mentales, no hay motivo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que simplemente yo lo que estoy rechazando son tus conclusiones, no porque no tengan evidencia, sino simplemente porque no me interesa, no quiero creer eso me afecta. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí llega nuestra lección ya. Ahora sí, esta es la última sesión sobre el tema la necesidad de la lógica para usar bien la palabra.